Una vez que ya calculamos gráficamente el delta T de la reacción 1 y de la reacción 2, o sea, de la reacción del magnesio con ácido clorhídrico y de la reacción del óxido de magnesio con ácido clorhídrico, vamos a ver cómo hacemos ahora, cómo seguimos el cálculo para llegar a determinar los delta H de ambas reacciones. Bueno, esta es la ecuación que usamos siempre en un calorímetro. Calor liberado más calor absorbido es igual a cero. Esta ecuación de alguna manera supone que no hay intercambio de calor con el exterior, lo cual sabemos que no es cierto en nuestro calorímetro, que nuestro calorímetro no es adiabático, pero nosotros ya hicimos la corrección del delta T, estamos usando el delta T corregido, o sea que podemos considerar como que es un calorímetro adiabático, porque esa pérdida de calor ya la tuvimos en cuenta. Muy bien, menos el calor liberado es igual al calor absorbido. El calor liberado es el calor liberado por la reacción exotérmica, y como ese proceso ocurre a presión constante, podemos decir que el calor es igual al delta H de reacción. Y de este lado tenemos el calor absorbido. ¿Absorbido por qué? Absorbido por la solución y por el calorímetro. ¿Qué nos referimos con el calorímetro? Nos referimos a las paredes del calorímetro, al buzo, al termómetro, todo eso. Inicialmente toda la solución y además el calorímetro, todo estaba a una temperatura inicial y todo aumentó su temperatura por la reacción exotérmica. Entonces el calor de la reacción fue absorbido por la solución y también por el calorímetro. Entonces esto sería el calor de la solución, sería la masa de solución por el Cp de la solución por el delta T corregido. Y el otro término sería la constante del calorímetro por el delta T corregido. Bueno, acá vienen las dos. Esta ecuación, acá no estamos haciendo ninguna simplificación ni nada. Ahora vienen las dos simplificaciones que vamos a hacer. Bueno, lo que observamos después de haber hecho muchas veces este experimento, observamos que con el calorímetro que estamos usando, ese vasito de telgopor que estamos usando, y con las cantidades de reactivos que empleamos, realmente este segundo término es despreciable frente al primero. Entonces lo vamos a despreciar. No es correcto, nunca es correcto despreciar. Son aproximaciones que hacemos. Bueno, hemos visto que esa aproximación funciona bien. Y la otra aproximación que hacemos es, este Cp es el de Cp de la solución de ácido clorhídrico y cloruro de magnesio. Eh, lo que hacemos es aproximar, decir que este Cp de la solución es igual al Cp del agua. No nos olvidemos que esa solución, el componente más abundante, si bien uno dice que es una solución de ácido clorhídrico, es porque estamos fijando nuestra atención en el soluto, pero el componente más abundante es el solvente. Esa solución tiene más del 96% es agua, o sea que es una aproximación muy razonable decir que el Cp de esta solución es igual al del agua. Esas son las dos simplificaciones que hacemos. Entonces, despreciar la constante del calorímetro y igualar el Cp de la solución al Cp del agua, que fácilmente lo obtenemos de la bibliografía. Entonces, de esa manera calculamos los dos delta H de reacción 1 y 2. Entonces sería, en el caso 1 sería la masa de solución, que es la masa de solución de ácido clorhídrico, aproximadamente van a ser unos 50 gramos, pero esto lo vamos a determinar en la balanza, más la masa de magnesio, esa sería la masa de solución, por el Cp de la solución, que lo igualamos al Cp del agua, por el delta T 1 corregido, que es el que vamos a determinar gráficamente. Y en el caso 2 sería lo mismo, ¿no? La masa de solución de ácido clorhídrico, de vuelta va a ser alrededor de 50 gramos, más la masa de magnesio, de óxido de magnesio, perdón, esa sería la masa total de solución, por el Cp del agua, por el delta T corregido 2, que también lo obtenemos gráficamente. Esos serían los delta H de reacción 1 y 2, que nos van a dar un valor en Joule, que son valores que dependen de las cantidades empleadas, ¿no? De las cantidades de reactivos empleadas. Eso hay que normalizarlo, llevarlo a expresarlo en Joule sobre mol de una manera que sea independiente de las cantidades empleadas. ¿Cómo hacemos para hacer eso? Bueno, los dividimos por la masa de reactivo, por los moles de reactivo que hemos empleado en cada caso, ¿no? Entonces, el delta H molar, con la rayita arriba es el delta H de reacción molar, es el delta H de reacción 1 sobre los moles de magnesio, ¿no? Este sería en Joule, el delta H de reacción nos da en Joule, dividido los moles de magnesio, ahora nos da en Joule sobre mol. Y el delta H de reacción 2 es el delta H de reacción 2 molar, sería el delta H de reacción 2, dividido los moles de óxido de magnesio. ¿Por qué usamos los moles de magnesio y no los de ácido clorhídrico, que es el otro reactivo? Y acá, ¿por qué usamos los moles de óxido de magnesio y no los de ácido clorhídrico? Bueno, porque en esta reacción el magnesio y en esta otra reacción el óxido de magnesio son los reactivos limitantes en cada una de ellas. Podemos verificarlo, lo pueden hacer la cuenta ustedes, que para las cantidades que vamos a emplear, 0,2 gramos de magnesio y 50 mililitros de ácido clorhídrico 1 molar, podemos comprobar que para estas cantidades el reactivo limitante es el magnesio, el ácido clorhídrico está en exceso. Y acá lo mismo, 0,4 gramos de óxido de magnesio
y 50 mililitros de ácido clorhídrico 1 molar, el reactivo limitante es el óxido de magnesio. Por eso dividimos por las cantidades de los reactivos limitantes, que son los que se consumen totalmente. El ácido clorhídrico no se consume totalmente. Así que ahí tenemos delta H de reacción 1, 2 y el 3 lo obtenemos de la bibliografía. Ahora vamos a ver cómo los combinamos para obtener lo que deseamos, que es el delta H de formación del óxido de magnesio. Bueno, queremos obtener la reacción que nos interesa, la reacción de formación del óxido de magnesio como suma de las tres reacciones. Entonces, lo que vamos a hacer, si observamos en la reacción que queremos obtener, finalmente, la reacción de formación del óxido de magnesio, el magnesio está del lado de los reactivos. Entonces, la reacción 1 la vamos a dejar como está, porque el magnesio está del lado de los reactivos. El óxido de magnesio queremos que nos quede del lado de los productos y en la reacción 2 está del lado de los reactivos. Entonces la reacción 2 la vamos a invertir, con lo cual cambia el signo de su delta H. Y el oxígeno gaseoso queremos que quede del lado de los reactivos, entonces la reacción 3 la vamos a dejar como está. La única que vamos a invertir es la reacción 2. Entonces esto nos va a quedar así, la reacción 1 tal como estaba, la reacción 2 invertida y la reacción 3 tal como estaba. Entonces se nos cancelan los protones, se nos cancelan los iones magnesio, se nos cancela el hidrógeno gaseoso, el agua líquida y nos queda finalmente la reacción que deseábamos. Y el delta H de formación del óxido de magnesio es la suma de los delta H de reacción 1, delta H molares, ¿no? 1 menos el 2 más el 3. Así obtenemos experimentalmente el delta H de formación del óxido de magnesio. Los datos que tenemos que recoger de esta experiencia son la masa de magnesio, que es alrededor de 200 miligramos, pero pesados exactamente en la balanza analítica. La masa de óxido de magnesio, alrededor de 400 miligramos, también pesados exactamente. Para el ácido clorhídrico 1 molar, que vamos a medir un volumen de 50 mililitros, esto lo medimos en la probeta, pero además vamos a medir la masa en la balanza. Nos interesa la masa de solución de ácido clorhídrico también. Y bueno, temperatura versus tiempo, vamos a registrar para cada una de las reacciones y de ahí vamos a obtener entonces gráficamente el delta T delta T corregido 1 y 2. Entonces, con todos esos datos, como dijimos, vamos a calcular el delta H de formación del óxido de magnesio como la suma de los 3 delta H molares de las reacciones, recordando que la segunda reacción la invertimos, por lo tanto le vamos a cambiar el signo. Y ahí vamos a obtener el delta H de formación experimental del óxido de magnesio. Acá tenemos el valor verdadero, el valor obtenido de la bibliografía, con el cual vamos a comparar el valor que vamos a obtener, ¿no? El delta H de formación del óxido de magnesio obtenido en la bibliografía es de menos 601,3 kJ sobre mol.